de las personas más cercanas dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro al mandatario es el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar ha acompañado a Gustavo Petro no solo en esta campaña que sí lo llevó a la Casa de Nariño, sino en la anterior, cuando se enfrentó a Iván Duque, y lo ha acompañado de la mano como su amigo. Y de hecho vimos en el Consejo de Ministros cuando incluso la gente burlándose, pero yo creo que era una frase genuina de Gustavo Bolívar, le dijo: presidente, yo a usted lo quiero mucho. Y yo creo que esa frase de Gustavo Bolívar, lo amo, presidente, y yo creo que esa frase fue genuina. La gente se burló, pero de verdad era sincera, y por eso me parece que es una voz importante con la cual tenemos que hablar hoy. Director del DNP, Gustavo Bolívar, mil gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación hoy a los micrófonos de Blue Radio. Bienvenido. Muy buenos días, Camila, y a tu equipo y a los oyentes. Un día convulsionado y en el que no mucha gente quiere dar entrevistas, pero bueno, aquí estoy poniéndole el pecho a la tormenta para defender a mi amigo, como tú lo has dicho, un hombre al que admiro y quiero y amo. Claro, y por eso, director del DPS, director Bolívar, quiero hacerle esta entrevista también como amigo, también como funcionario, pero sobre todo como persona que es cercana al presidente Gustavo Petro y persona que habla siempre de manera desprevenida, que yo creo sabe que a usted se lo reconocen mucho. Creo que en este momento de encuestas presidenciales, de usted liderando la intención de voto dentro del pacto histórico, creo que le reconocen mucho que usted siempre ha hablado, y ha hablado de forma muy sincera y no ha tenido problema en referirse a los temas incluso que han sido espinosos para su movimiento político. Así que por eso vuelvo y le doy las gracias por hablar con nosotros. Y yo le pregunto sinceramente, hicimos este resumen que usted pudo escuchar. Ha hablado Armando Benedetti diciendo que el presidente tiene un problema de drogadicción. No hablamos de lo que dijo Ingrid Betancourt, pero Ingrid Betancourt antes en campaña también se refirió al tema. Ahora tenemos al ex canciller Álvaro Leiva hablando al respecto. Tuvimos a la periodista María Jimena Duzán enviándole una carta. Usted que ha acompañado tanto al presidente, ¿el presidente tiene un problema de adicción a las drogas? Mire, lo puedo jurar sobre una Biblia. Nunca en los años que lo conozco y en el mucho tiempo que he compartido con él, lo he visto ni consumiendo drogas ni bajo el efecto de las drogas. No sé si otras personas lo han visto. Yo personalmente doy fe que eso nunca lo he visto. Nunca he visto en el presidente un problema de drogadicción. Lo más que hemos llegado por allá en Miami una vez a tomarnos unas cervezas, y en Nueva York una vez un vino, después de un debate que tuvo incluso con el presidente Duque cuando eran candidatos ambos. Nunca he visto eso. O sea, yo no puedo decir que es cierto ni que no es cierto, pero eso es lo que yo puedo dar fe. Claro, pero usted dice no puedo decir que es cierto o que no es cierto, yo puedo dar fe que no lo he visto. Pero cuando se empezó a ver que Armando Benedetti y Laura Sarabia empezaron a tener tanto poder sobre el presidente, si era mucho lo que se rumoraba que ahora se está diciendo en público, porque antes eran rumores, pero ahora lo dicen directamente en público sus protagonistas, es porque ellos sí tenían conocimiento de este comportamiento del presidente Gustavo Petro y seguramente lo acolitaban y lo acompañaban en ese comportamiento. Cuando empiezan a encapsular al presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia y Armando Benedetti, ustedes que lo habían acompañado al presidente durante tantos años, y usted particularmente en otras campañas, pues no sospechaban, no decían qué será lo que pasa, que él se dejó encapsular por estas dos personas y que pudiera tener relación con eso. Ha habido todo tipo de conjeturas, pero como lo dije en la entrevista esta mañana, la izquierda, nosotros, los amigos cercanos, el círculo, digamos, ideológico cercano al presidente nunca ha estado en la Casa de Nariño. Estuvimos 3 días o 4, que fueron los 3 días que estuvo Jorge Rojas. El resto ha estado monopolizado por personas que vienen de otras fuerzas políticas. Estuvo Liscano, estuvo la misma Laura, ahora Benedetti, estuvo Carlos Ramón. Nosotros nunca hemos estado cerca de la agenda del presidente para poder tener un nivel de intimidad que nos permita, digamos, por lo menos inferir que esas cosas sucedan. Entonces, pero yo sentiría, conociendo a Gustavo Petro como un tipo que ama la libertad, que ama el amor, que ama su intimidad, que por un tema de drogadicción no van a chantajear a un presidente de la República. Sencillamente lo reconocería, se metería un tratamiento, o no sé si de repente fuera por un tema recreativo. En ese caso no tendría por qué ni anunciarlo ni someterse a tratamientos, pero no creo que el objeto del chantaje sea que porque el presidente sea drogadicto o no lo sea. Yo, como te digo,
A nadie le consta, no hay una prueba, pero no creo que el objeto del chantaje sea ese. Si hay chantaje, porque también se tejen muchas conjeturas. Yo lo que veo es que él logró un nivel de complicidad con estas dos personas que le permite a él ser más libre frente a muchos moralistas como nosotros, Alexander López, Susana Mamá. Digo, nosotros la embarramos siendo moralistas con el presidente, porque eso no le permitió él abrirse con nosotros y tenernos cerca. Porque nosotros sí, no, pues sí, el hecho de que Gustavo Bolívar no consuma drogas no tiene por qué volverse moralista frente a la manera en que otra persona enfrente su manera de buscar la felicidad, que él nos lo dijo un día. Y ustedes busquen su felicidad de la manera que les convenga, que yo busco la mía, pero en eso no se me va a meter nadie. Pero, director Bolívar, usted nos cuenta que no hay pruebas, que usted no lo puede negar, pero digamos, sobre la mesa hay dudas razonables, porque esto no viene ni de la oposición, ni siquiera de la prensa, la que ustedes pues califican también como una suerte de opositor. Esto lo dicen dos exministros que fueron muy cercanos, Armando Benedetti en un audio y Álvaro Leiva en esta carta. En ese contexto le pregunto, director, y dado que estaremos de acuerdo en que una persona que tiene problema de drogas, pues le afecta cognitivamente la decisión que toma en un país de 50 millones de personas, ¿no cree que el país merece saber la verdad y que haya mecanismos para saberla, dadas las dudas razonables que hay? Le repito. Si yo más o menos he contabilizado unos 60 consejos de ministros. Ustedes han visto 3 o 4 por televisión, pero nosotros hemos estado, yo en 60, y hay gente que lleva más tiempo, seguramente como Susana, que estuvo 2 años, vio 150 o 120, no sé cuánto. Nunca, eso sí, no puede haber un ministro que salga acá a decir que el presidente llegó o bajo el efecto del alcohol o bajo el efecto de las drogas a hacer un consejo de ministros, que son consejos de ministros muy largos, donde se tratan temas nacionales muy delicados. Nunca lo he visto en ese, ni nunca, salvo en Girardot, que fue en mi tierra y fue una manifestación que yo organicé, lo hemos visto en el gobierno, eso fue en campaña, bajo el efecto del alcohol. En Girardot, pues que eso fue famosa la manifestación donde apareció pasado de copas. Eso él también salió y lo reconoció. No hay, ¿por qué no reconocer eso? ¿Cuál es el problema en reconocerlo? Yo creo que el presidente, si tuviera un problema, no tendría ningún problema en reconocerlo. Pero para mí no lo tiene. Pero como ustedes dicen, que un exministro o un ex canciller, después de gozar de todos los privilegios, de la confianza del presidente cuando lo llaman a uno a ocupar un cargo que es un honor para uno como persona, para su hoja de vida, y que le dan esa confianza y lo nombran ministro, director, lo que sea, y salir uno después del cargo a despotricar, me parece de quinta, me parece la deslealtad más grande, y me parece que hablan más mal de las personas que no lo dijeron a tiempo que del mismo presidente, porque es que yo incluso acabo de poner un tweet, discúlpame Camila, diciéndole hoy a los ministros que están en el despacho y a los directores y a los altos funcionarios, miren, si tienen algo contra el presidente, díganlo. Nosotros lo hemos dicho, cuando hubo cosas que no nos gustaron, nos fuimos, los que llaman el sindicato, y le dijimos, presidente, no nos gusta eso, y unos se fueron y renunciaron. Esa es la actitud de una persona correcta, no es esperar a salir del cargo y que de pronto no le cumplan cosas o porque no puedo cumplir unas expectativas a despotricarle al presidente. Eso me parece una deslealtad impresionante. Eso nunca lo van a lograr de nosotros. Y yo en eso coincido con usted. Sin embargo, ¿qué explicación ustedes, los que han sido leales al presidente Gustavo Petro, le dan a que, por ejemplo, Armando Benedetti, que es hoy su ministro del Interior, que maneja la Casa de Nariño, ya lo había dicho en el 2023, que el presidente tenía un problema de cocaína, y que esté hoy en la Casa de Nariño manejando los hilos del poder de Colombia? Ustedes, que son los cercanos al mandatario, que lo acompañaron en llegar a la Casa de Nariño, ¿qué explicación le dan a eso? Pues mira, cuando a nosotros no nos gusta algo, uno lo manifiesta. En ese momento yo entiendo que el contexto de esa frase de Armando Benedetti fue en unos audios, o yo no sé si lo habrá dicho en persona, no tengo el conocimiento porque llegué tarde a la... Lo dijo en una entrevista a Vicky Dávila, donde le dice a Vicky Dávila que si dicen que él tiene problema de cocaína, que si acaso el presidente Gustavo Petro no los tiene. Bueno, si lo dice Armando Benedetti, pues esa es la versión de Armando Benedetti, que me parece también desleal. Pero si el presidente la tuviera, mire, yo lo que sí le aseguro, si Petro ha frenteado cosas más grandes, ¿por qué no puede salir a decir, tengo un consumo recreativo de lo que sea? No sé de qué droga estén hablando. Él lo diría. A mí eso como ser humano no me afecta. Yo lo enfrento
con un enfoque de salud, como una persona, si llegara a estar enferma, como un enfermo. Sí. Las personas que hoy están en las drogas hay que mirarlas desde el punto de vista de un problema de salud, no de un problema un problema social, sino que como a mi amigo, si él me hubiera algún día confiado que tiene esa adicción, yo como amigo, no como funcionario, yo le hubiera dado unos consejos, me hubiera preocupado para que saliera de eso, pero él nunca nos ha dicho nada a ninguno. Yo no sé si Armando se lo dijo, entonces en ese caso ya él tendría que responder por lo que le dijo. Director Bolívar, estoy de acuerdo con usted en ese punto, pero le quiero preguntar algo que tiene relación con lo que acaba de afirmar. ¿Usted cree que el presidente Gustavo Petro tiene una personalidad narcisista, que es egocéntrico? Es decir, una persona que le gusta admirarse, que le gusta que se le reconozcan sus logros y que es una persona que generalmente no pide ayuda porque cree que es autosuficiente. Antes de hacer la segunda pregunta. Pues mira, el poder va volviendo vanidosa a las personas. Si eso, digamos, yo lo podría aceptar como un simple espectador. Que tenga, pues obviamente, pues una persona a la que todo el mundo todo el día le está diciendo cosas, se infla su ego. Eso podría estar pasando. Que es megalómano, también lo podría aceptar. Él quiere hacer cosas muy grandes, que de hecho algún día le dijimos, enfoquémonos en unas pocas cosas y no en tantas, porque digamos no hay dinero para hacer todas esas cosas que usted quiere hacer. Eso puede ser megalomanía. Sí. Pero de ahí a considerar eso un problema mental o etcétera, no me parece que es una persona que de cada cartera, de cada ministerio, de cada entidad del gobierno conoce la minucia, conoce el detalle, una persona que se ha preparado para gobernar. Lo que pasa es que si uno está recibiendo ataques 2 años y medio, todos los días cuando se levanta y cuando se acuesta, y todos los días el tema es Petro, y todo el día el tema de los opositores es Petro, en vez de estarle proponiendo cosas al país, lo que están es sacando Petro, esa es la campaña que están haciendo y por eso ninguno marca en las encuestas, porque no le están proponiendo al país, sino lo que están haciendo es Petro, y entonces una persona que se siente tan acorralada, pues sale con todas las cosas. Permítame, director Bolívar, continuar, porque usted reconoce que sí puede tener estos tintes narcisistas, megalómanos, usted pone la palabra sobre la mesa, vanidosa. ¿Cree que una persona con esas características en un problema dado, digamos en un problema de salud mental, de adicción, en este caso como lo afirma el señor Leiva, pediría ayuda? ¿Le pediría ayuda a usted, por ejemplo, que dice que es moralista con estos temas? No, mire, siempre se habla de la soledad del poder. Y nosotros lo que le hemos dicho al presidente es que si él a veces se siente solo porque él ha querido. Pues cada uno mira cómo afronta sus crisis, sus estrés, bueno, lo que sea. Pero nosotros le hemos dicho, aquí estamos nosotros cuando nos necesite. Siempre le hemos dicho, y él lo sabe, y en un momento nos necesitó. Promediando el gobierno, nos trajo al gobierno a muchos de los que hemos sido sus amigos cercanos. Y ahí usted vio cuando entró, pues, digamos, toda el ala izquierda del pacto histórico al gabinete, y ahí estuvimos muy cerca de él. En este momento, ya por las cosas que pasaron, se han ido varios, nos quedamos unos pocos, pero él es el que elige a quién contarle, con quién estar, si estar solo, estar acompañado, pero yo tampoco puedo asociar, porque pues no soy psiquiatra, no podría tener un dominio absoluto sobre el tema, pero yo no puedo asociar la vanidad o la megalomanía, etcétera, con consumo de droga. No creo que eso tenga que ver una cosa con la otra, pero tampoco que no la tenga que ver. Puede que sí, puede que no, pero son cosas muy distintas. Pero la personalidad del presidente, que sí la conozco de cerca, es una persona introvertida, es una persona incluso tímida, aunque no lo crean, es una persona que dedica la mayor parte de su vida a leer. En los escenarios donde hemos compartido, digamos, varios días, ya sea en Miami o en el hotel de Girardot, lo único que yo he visto de Gustavo Petro es que siempre sale con un libro de 500 páginas en su mano y está leyendo siempre toda su vida. Es un gran lector y él es ensimismado y es una persona en este momento de las más preparadas que hay en el país para gobernar. Ahí, director Bolívar.
ahí se nos perdió la comunicación, vamos a ver si lo podemos retomar, pero nos pasó lo mismo que nos pasó el otro día con Antonio Sanguino, como que se corta. Pero ahí sí debo decir que él me explicó que iba a estar en un carro, se estaba trasladando a algún lado, entonces puede que esté pasando por algún lugar donde no tenga señal. No, ahí ya lo tenemos nuevamente, director Bolívar, ahí lo estábamos escuchando. ¿En dónde iba? Perdón que me quedé hablando solo. ¿En qué parte quedé? Que el presidente está muy educado, que siempre está leyendo, que a veces que siempre sale con un libro. Sí, digamos, mire, va a contar intimidades que no debería contar, pero si se trata de defender al amigo, pues uno lo hace. En Miami, cuando estuvo en mi casa, que estuvo cerca de una semana con su esposa, él salía de la habitación a la 1 de la tarde. Nosotros ya habíamos desayunado, ya estábamos empezando a almorzar y bueno, Verónica lo llamaba y salía con un libro gigante, siempre estaba leyendo. Entonces se encerraba a leer. Yo nunca lo vi, lo máximo que hicimos allá fue tomarnos una cerveza alguna vez. En Girardot lo mismo, una hamaca y un libro. Lea todo el tiempo, está leyendo. Entonces por eso es que yo, que soy cercano a él, no puedo decir que él tenga un vicio distinto a la lectura. Usted es cercano y no me interesaría tampoco. Y en la presidencia, es un problema de cada uno. ¿Cada cuánto lo veía? Es decir, usted desde que llegaron al poder, porque usted antes lo acompañaba en campaña, etcétera, etcétera, pero desde que llegaron al poder, ¿usted con qué frecuencia veía y hablaba con el presidente Gustavo Petro o lo ve y habla con él? Ahí cambiaron las cosas, tiene razón. Al comienzo mucho, después poquito y después nada. Porque fue cuando hicimos el reclamo, cuando nos reunimos varios ministros y con la vicepresidenta y decimos, oiga, ya toca ir a decirle al presidente que ya no nos gusta este encierro, prácticamente este secuestro, porque nos están quitando, no porque lo necesitemos ver, sino que es que estamos nosotros asumiendo unas funciones en unas entidades muy complejas y a veces necesitamos orientación, porque él es el director de la orquesta, nosotros somos los músicos. Y entonces ahí fue cuando fuimos y le manifestamos que nos parecía que Laura nos lo estaba aislando y que no nos parecía eso, que queríamos que eso cambiara. Directo. Y después no pasó mucho y en el Consejo de Ministros lo volvimos a manifestar directo, pero esas cosas las hacemos siendo funcionarios, no terminando la función y salir corriendo a hablar mal. Mire, de mí, cuando renuncie, si algún día renuncio, nunca me van a sacar ni una coma de lo que yo sepa que pasó allá adentro. Porque eso se llama lealtad y eso es un principio que tenemos que tener los seres humanos. Esa cosa de estar grabando todo el mundo para después filtrar las grabaciones o coger pantallazos de la gente en WhatsApp para después mostrarlo, me parece de quinta, eso me parece que son de personas bajas y eso no lo haríamos nosotros. Todo lo que tuvimos que manifestar, lo manifestamos siendo funcionarios y a algunos les costó el puesto. Pero de eso se trata la dignidad y la respetabilidad de una persona. Director Bolívar, pero entonces en ese sentido, de acuerdo a lo que usted está diciendo de las reuniones con el presidente Gustavo Petro y lo que menciona que le han reclamado, ¿usted sí estaría de acuerdo con el ex canciller Leiva cuando él señala que fue imposible reunirse con el presidente, con el primer mandatario para hablar de la política exterior del país y que muchos ministros nunca logran una reunión con él? ¿Usted sí está de acuerdo en eso? Se lo dijimos en el Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros se lo dijimos en vivo ante millones de personas, porque eso es lo que el deber ser de las cosas. Como nosotros somos funcionarios públicos, todo tiene que ser público, por eso lamento que no dejen transmitir más los consejos de ministros, no sabe el país de lo que se está perdiendo. Realmente el embeleco de que si transmita o no transmita, pero es una maravilla que el país sepa lo que se teje dentro los funcionarios a los que ese país nos pagan el salario y que tenemos que trabajar para eso. Pero director, nosotros lo ventilamos ahí y eso que dice Leiva es cierto. La parte es cierta. Eso, ¿por qué digo que sí? Porque yo la pude comprobar, lo demás no tengo cómo comprobarlo. Sí, director Bolívar, nosotros cuando se conocieron los cambios que Laura Sarabia iba a pasar del DAPRE a la Cancillería, hablamos aquí, no sé si usted se acuerda, Camila, quien nos dijo que le pareció una gran noticia la llegada de Jorge Rojas como director del DAPRE, porque justamente Laura tenía un poco monopolizada la agenda del presidente. Quiero preguntarle, Jorge Rojas tuvo después de ese Consejo de Ministros famoso del 4 de febrero un fugaz paso por el DAPRE y llega allí Angie Rodríguez, quien es muy cercana al hoy ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, pero Armando Benedetti sigue siendo también jefe de despacho encargado. ¿Cómo está en este momento esa relación con ustedes? ¿Están teniendo más fácil acceso al presidente? ¿Cómo está eso en este momento, doctor Bolívar? El cambio es de 0 a 100.
Angie es una persona asequible, si se puede, amorosa, cariñosa, de buenos modales, de buen trato con todos nosotros. Obviamente no es tan así como que necesito al presidente y decirle venga en 10 minutos. Obviamente el presidente tiene una agenda muy apretada y uno lo conoce, pero da las citas y uno ya tiene acceso al presidente. Hoy lo tenemos, antes no lo teníamos. Y uno tiene que reconocer, así como yo lo he dicho, no es tanto de mi devoción, pero con la llegada de Benedetti cambió eso. Yo no sé si la agenda la maneja Angie o la maneja él, pero hoy tenemos acceso al presidente. Sí, director Bolívar, mire, usted ahorita hablaba de que ustedes son músicos y los músicos tienen un director de orquesta, pero usted lo que es, primero que todo, antes que todo, usted es un escritor de novelas. Entonces, usted tiene aquí un personaje, vamos a pensar como un escritor. Usted tiene un personaje que, primero, usted le tiene que resolver una situación. Tiene un personaje que escribió, por ejemplo, en una autobiografía, él había escrito en Una vida, muchas vidas, que había tenido experiencia con la droga. Tiene un personaje que es presidente de la República. Tiene un personaje que está con 3 personas que están dando un testimonio en contra de él. Usted dice, no hay una sola prueba, pero tenemos 3 personas que lo están manipulando y que podemos usar la palabra extorsionando y que lo están extorsionando con base en el posible uso de drogas, ¿cierto? Que ya, digamos, ese coro va aumentando, ¿cierto? El coro de personas que tienen, digamos, la llave para extorsionar a su personaje es el abuso de drogas o quién sabe qué más cosas. Mi pregunta para usted es, usted teniendo este personaje, ¿cómo lo resuelve? ¿Usted no le parece que y además usted dice, yo defiendo a mi amigo, que usted no es nadie para juzgar cómo una persona busca su felicidad, y en eso estoy completamente de acuerdo con usted? ¿Usted cómo resuelve la situación de ese personaje? ¿Usted no cree que lo más fácil sería decir, vamos y me hago un diagnóstico y soy transparente con el público y soy transparente con los votantes? No, ¿o cómo resolvería la situación de ese personaje? Bueno, entonces yo repito lo que dije al comienzo. A mí no me consta, no he visto ni bajo el efecto de la droga, ni consumiendo droga. Eso es lo primero. Si hay unas 2 o 3 personas que lo han dicho, pues esas personas son las que tienen que dar esa respuesta. Yo doy fe de lo que conozco, de lo que he visto de primera mano en múltiples ocasiones en las que he compartido con él. Incluso fuimos compañeros de pupitre durante 4 años en el Congreso de la República, en el Senado. Compañeros de 7, 8 horas en el Senado allá, los martes, los miércoles y a veces los jueves. Y nunca lo he visto bajo ese efecto, ni que esté angustiado por ir a consumir y que diga ya vengo, y no, él se sentaba ahí, usted lo pueden ver en la grabación, un adicto se levanta, vive nervioso, vive ansioso. Ustedes lo han visto cómo toma la palabra en los consejos de ministros por largas horas, no se ha parado en los consejos de ministros que han durado 6 horas, ni al baño, o sea, y está ahí en cámara y en vivo. Ni siquiera es que no, que hubo un corte y entonces en el momentico aprovechó para ir al baño a meter algo. No, un adicto no se aguanta un ritmo de 6, 7 horas hablando en público y sin pararse ni siquiera a ir al baño a orinar. Que eso lo vimos en el primer Consejo de Ministros, que duró 6 horas exactas, 5:59. 6 horas exactas, nunca se paró. Eso no es un adicto. No sé lo demás. O sea, no sé lo demás. Bolívar, sí, no, yo entiendo lo que usted está diciendo, que a usted no le consta, pero es que esa no es la pregunta. O sea, estamos hablando del presidente de la República y no podemos estar pasándonos defendiendo un amigo, que voy a defender un amigo. A todos nos gustaría defender a los amigos, pero aquí estamos hablando del presidente de la República, y si usted en este momento entra en Google y pone Gustavo Petro, drogas, inmediatamente las salidas son infinitas y es algo que se puede resolver con algo. Pero se la voy a poner al revés, que sea Duque el que estuviera, un uribista que estuviera en ese problema y yo estuviera en la oposición, se la voy a poner. ¿Qué respondería yo? ¿Cierto? ¿Cómo así? Yo digo, voy a voltear la situación para volverme más objetivo. Si fuera un uribista, primero le vamos a decir, si fuera un uribista, estaríamos así, en este programa estaríamos exactamente en la misma posición, exactamente en la misma. Yo voy a responderte. Por ejemplo, me dicen, mire, el presidente Duque se pierde, han dicho 3 que es drogadicto, etcétera. Yo quería como Gustavo Bolívar en la posición. Ese es problema de él. Mientras no afecte, en eso estamos de acuerdo ustedes y yo, mientras no afecte el funcionamiento del gobierno. Y yo he visto que no afecta. Pero es que sí lo está afectando, está afectando. En París dejó de asistir 2 días a sus deberes. Mira, yo he estado en citas en el Palacio que me citan a las 6 y son las 10, 11 de la noche y no me han atendido porque está atendiendo todavía gente. Es un tipo que trabaja hasta la 1, 2 de la mañana
¿está trabajando por este país o en qué anda? Yo no me han dicho, mire, es que no lo puedo atender porque es que está en una fiesta, ya Director vuelve. Bolívar, Siempre pero ya está vimos, atendiendo. Director, pero es que ya vimos que en París hubo 2 días que no estuvo en compromisos oficiales y el señor Leiva está diciendo, no estuvo en compromisos oficiales, no nos dice para dónde fue, pero sí nos dice qué estaba haciendo. Entonces usted me dice, mientras no afecte, sí está afectando. Y hubo una época en que, y aquí hay que decirlo, digamos, se cuadró un poco con la entrada de Laura Sarabia, cuadra un poco eso, pero hubo una época en que estuvo con permanentes ausencias. Entonces aquí no estamos ni en una calificación moral, ni estamos criticando que el presidente lo haga o no, sino que estamos diciendo efectivamente sí lo está afectando. Entonces sí es algo que podemos, debemos ponerle cuidado o tratarlo porque sí está afectando su desempeño. Lo de Francia él lo acaba de explicar y yo se lo creo porque he estado allá. Él tiene sus hijos allá, sus nietos, unas nietecitos que le han nacido hace poquito. Él fue abuelo siendo presidente. Y él va a visitar a esa persona, que es la versión del presidente que acaba de poner en un tuit, y es la versión del otro señor, que él dice que no sabe qué hizo en esos 2 días que ha perdido. El presidente está contando qué hizo. Entonces uno, porque tiene que creerle, según el prisma con que ve las cosas, al que a uno le conviene creerle, y no le podemos creer al presidente que está diciendo, me fui a visitar a mi familia. Él lo acaba de decir. Sí. No, pues eso quisiéramos todos, doctor Bolívar, seguramente creerle al presidente Petro, pero este es un país polarizado en donde algunos seguramente como usted confían en él, otros no. La salida más armoniosa no sería que él se sometiera a un examen médico y que ese examen determinara, un examen confiable, claro está, que determinara ese examen médico si él está o no en capacidad de seguir gobernando el país. Bueno, pues eso yo creo que le corresponde a él, si quiere demostrar que todo lo que están diciendo son calumnias, pero no creo que yo por lo menos no le recomendaría eso, porque es que yo no soy él. El que padece el problema, si es que lo tiene, es él, y el que debería pedir ayuda es él. Uno de un consejo no puede pasar, pero realmente lo que estamos aquí es minando la credibilidad de un presidente, porque eso es parte de toda la orquestación que ha habido desde el día que él se subió a gobernar este país al sólio Bolívar, a la silla presidencial. No ha habido un día, que Petro no sea el motivo ni la tendencia en las noticias por algo negativo. A veces inventado, a veces tergiversado, y a veces es cierto, porque también tenemos que ser conscientes de que aquí ha habido cosas, han pasado cosas feas. Que esto hace parte de una orquestación cuando es gente de su propio gobierno la que ha salido a decir esto. Es que aquí no es que salió la oposición a decir que el presidente era un drogadicto. Quien lo dijo primero fue Armando Benedetti. Pero fíjense en qué momento lo dicen. Quien lo dijo después, no, lo dijo Armando Benedetti en el 2023. Lo dijo María Jimena Duzán en su columna. Lo dice ahora Álvaro Leiva. O sea, no es la oposición, ha sido directamente su propio equipo. La gente que ha trabajado con él. ¿A quién le cuenta a María Jimena? ¿Alguien le cuenta? Es un cuento, o ella lo vio. ¿Ves? Entonces, digamos, lo de Leiva es grave porque él dice que lo vio. Entonces él tiene que decir dónde lo vio, cuál es la circunstancia de modo, de lugar, etcétera. Si fue que lo vio o fue que él cree que porque se perdió se fue a hacer eso. Lo de María Jimena, pues alguien la llamó y le contó eso. Como a ustedes los periodistas, nosotros a veces les contamos cosas. Pueden ser ciertas, pueden ser mentiras, pero ella no lo vio. Entonces uno tiene que remitirse a los hechos, a la objetividad. Y la objetividad, si me la preguntan a mí, yo no lo he visto. Si otros lo vieron, entonces ya pregúntenle, oiga, ¿cómo fue? ¿Por qué fue? ¿Es circunstancial? ¿Es recreativo? ¿Es un vicio? Que en ese caso, si eso fuera un vicio, que yo estoy seguro que no, por lo que le he contado a los consejos de ministros de 6-7 horas donde nunca se paran ni siquiera al baño. Yo conozco drogadictos y los drogadictos viven ansiosos, les da el delirium tremens cuando no pueden consumir o se paran y vuelven, y él nunca tenía esa actitud, nunca, y él es súper paciente en las reuniones. Hemos tenido consejos de ministros de 8 o 9 horas, se lo estoy diciendo yo, hasta la madrugada, ni se para de la silla. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Ustedes acuerdan los conciertos de la gente que
que consume, y entonces le pasaban el pañuelo para que absorbiera y todas esas actitudes que uno dice, bueno, ahí seguramente le pasaban la droga. Depende de la droga. Nunca le he visto una sola, nunca le he visto una sola actitud de esas. Director Bolívar, pero es que acá también, por ejemplo, el tipo de droga importa mucho sobre los efectos cognitivos, sobre si usted está apto o no para gobernar, es decir, depende mucho de la droga. Entonces, usted creo que también está entrando en el terreno de la especulación. Hay drogas que a usted le permiten, por ejemplo, trabajar 4 horas, 5 seguidas derecho y de una manera lúcida. Digamos, acá nadie lo sabe, pero y adhiero a lo que dice Camila, y perdón si me extiendo, Camila, lo están diciendo personas de su propio gobierno, y hay juicios, director Bolívar, en los que el juez no falla con fotos o con audio, sino con el testimonio de 3, 4 personas que no se conocen. Eso ya es material probatorio suficiente para tomar una decisión judicial muchas veces. El testimonio de 4 personas. Tú lo estás llevando tú lo estás llevando a un plano ya judicial. No, pero es que usted dice no hay pruebas. Pero es que la prueba no tiene que ser un video, y luego para cualquier caso, porque estamos esperando un video del presidente haciendo algo. Digamos, se va construyendo con elementos de diferentes personas, de diferentes circunstancias, y a veces en los juicios eso alcanza para ser un material probatorio. Mire, una vez en campaña, Abelardo de la Espriella dijo, tengo un video, like si quieren ver el video del presidente travesti, y ponía y lo anunció, mañana nunca lo mostraron, que los muestren, que tampoco es delito ser travesti, pero le han dicho que es travesti, que anda con esto, que anda con hombres, que anda con mujeres, que mete drogas. Muestren una prueba. Yo no estoy, mire, pero no lo estoy defendiendo porque no lo sea, yo no sé, si no me consta tampoco que no lo haga. Estoy diciendo lo que me consta, que no lo hace. Tengo quizá una última pregunta para usted, agradeciéndole todo su tiempo y pues pareciéndome también interesante las respuestas que tienen dentro de quienes son los más leales al presidente Gustavo Petro. En uno de los audios, Armando Benedetti, que pusimos antes de que nos conectáramos con usted, Armando Benedetti decía que él apostaba $1 millón de pesos a que a él nadie lo iba a sacar de su puesto y que él iba a seguir ahí. ¿Usted a qué le atribuye, ya que conoce y quiere tanto a su amigo el presidente Gustavo Petro, a que Armando Benedetti y Laura Sarabia estén tan seguros de que nadie los va a sacar de sus cargos? Si no es el tema de la drogadicción. A la lealtad de Armando Benedetti con Petro. Ellos han hecho una amistad. Y dentro de todo lo que no me pueda gustar a Armando Benedetti, que lo manifesté cuando llegó al pacto histórico, que lo manifestó cuando llegó al gobierno, que lo manifesté en el gobierno, en el Consejo de Ministros, para que no van a decir ahora que somos los mejores amigos, pero soy objetivo. Él jamás saldría a vender al presidente. Dudo lo mismo de Laura, pero Petro ha hecho una amistad de lealtad con Armando Benedetti, y seguramente si él dice le ha puesto $1 millón que no me saca, es porque se siente seguro. Y yo también les puedo apostar esto $1 millón a que el presidente lo saca cuando él quiera. El presidente, si ha mostrado algo, los pantalones para eso, ha sacado amigos íntimos del alma que le han trabajado 20 años y les ha dicho chao. Susana, ¿quién pone en duda la lealtad de Susana Muhammad o la lealtad de Alexander López o de otras, de Gloria Inés, ministra de Trabajo? Ninguno puede poner en duda la lealtad de un equipo de gente que dio la vida por ese gobierno y por ese país y que han salido. El presidente tiene pantalones para eso. Entonces, si él lo dice porque está chicaneando con una amistad que es real y que él la manifestó en el Consejo de Ministros cuando nos regañó a todos, diciéndonos, es que primero creo en las segundas oportunidades porque yo soy sujeto de segunda oportunidad. Seguramente recordando que tuvo un pasado en la guerrilla y eso, y que su segunda oportunidad fue de ser un gran congresista y ahora presidente. Entonces él dice que cree en la segunda oportunidad. Y segundo, él siente que en Armando encuentra una lealtad y por eso lo tiene al lado y digamos la verdad, las cosas han cambiado desde que él llegó. Y han cambiado, ya nos hacen microgerencia, digamos que están marchando más las cosas. No pasaba así cuando estaba esta otra señora. Nunca nos citaban a nada, porque seguramente era la territorialidad de que no necesito que nadie se me acerque aquí a mi presa. Digamos, yo lo estoy diciendo acá en términos metafóricos, pero lo que pensábamos nosotros en ese momento, porque no nos deja acercar, hermano, que es lo que pasa acá. En cambio, con esta persona pasa distinto. Tal vez por eso lo dijo. Y la última pregunta que tengo para usted, y es, ¿por qué ese efecto teflón que tiene el presidente Gustavo Petro entre sus personas más allegadas, entre esas usted y muchos de sus seguidores? Porque acá ustedes no hacen sino pues echarles culpas a Laura Sarabia, a Armando Benedetti, a Álvaro Leiva,
que el gobierno no estaba funcionando porque a Laura lo tenía encapsulado, pero ¿y el presidente qué responsabilidad tiene como director de toda la orquesta? Claro, no elige sus colaboradores, no tiene razón. Pueden ir a mirar a Prosperidad Social, mi UTL, hoy casi todos los miembros de mi UTL son directores, ministros, porque yo armé un equipo competente. En Prosperidad Social, los resultados que hayamos dado, que a todas luces son buenos, lo digo sin vanidad alguna, es porque armé un equipo competente. De hecho, mi subdirectora ya hoy es ministra de Transporte y una persona de infraestructura hoy es director del INVIA, de la gente que yo convoqué a Prosperidad Social. Entonces, uno responde por el equipo que arma para mover, así como yo soy músico de Petro, yo aquí soy director de orquesta y pongo otros músicos a sonar, a que la música suene bien. Y él escogió esas personas, él es el presidente, él es el que tiene la facultad y el derecho a elegir a quién pone al lado. Y si lo puso a ellos, imagínense uno cómo le va a decir, presidente, no los ponga a ellos, póngame a mí o ponga a otros. No, él fue el que se ganó ese derecho por una lucha de tantos años o décadas, y él es el que responde por ese equipo. Ahora, si yo fuera el presidente, yo no los pondría a ellos dos, pero yo no soy el presidente. Pues director del Departamento de Prosperidad Social del DPS, Gustavo Bolívar, gracias por todo este tiempo hablando con nosotros, pues respondiendo muchas de las preguntas que además también tienen los oyentes, que nos hacen a través de nuestro canal de YouTube, que nos hacen a través de nuestra línea de WhatsApp, pues sobre esta situación, Camila, que denuncia el ex canciller Álvaro Leiva. Gracias. Y llámeme otro día para otra cosa menos chicharronuda. Claro que sí. ¿Cuándo renuncia para ser candidato presidencial usted? No sé, estoy ahí en eso, no sé si seguir ahí ayudando al presidente o irme a la campaña. Todas son decisiones que además no tengo mucho tiempo para tomar. No, es que ya se está acabando el tiempo, doctor Bolívar. Que ya se está acabando el tiempo, sí. Y tiene usted tremendo chicharrón, si va a recomponer la izquierda con esto o no. Dios mío. Vamos a ver, pero pronto ya tendrán noticias, ya les aviso. Gracias por estar con nosotros. 11 de la mañana, 28 minutos. Pues ahí estaban Gustavo Bolívar, una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, y como lo decíamos, desde antes de llegar al poder lo acompañó en la campaña cuando se enfrentó al presidente Iván Duque, y pues ahí están las respuestas de ellos. Él no lo ha visto, pero pues no puede poner las manos en el fuego y decir sí o no. Pero yo sí difiero con lo que dice de Armando Benedetti, porque es que Armando Benedetti ya traicionó al presidente Gustavo Petro cuando filtró esos audios a la revista Semana y cuando dijo en una entrevista que el presidente tenía problemas de drogadicción. No sé hasta qué punto y con qué tipo de temas puede ser leal, pero en cuanto a ese tema de la droga, ya ahí hubo un desliz del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti. Y le tengo, Camila, un trino que es de la semana pasada, justo después de que se conoció ese audio de Laura Sarabia que entregó a la Fiscalía, de Armando Benedetti que entrega a Laura Sarabia, y que es de Jorge Rojas, Camila, quien ha sido también muy cercano al presidente Gustavo Petro durante muchos años, fue vicecanciller, fue fugazmente director del DAPRE por 6 días, y el trino dice que hoy, 2 meses y medio después, ratifico mi decisión de renunciar de manera irrevocable a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE. Ojalá el presidente Gustavo Petro le devuelva los ministerios que rigen la política exterior y la política interior de Colombia al progresismo y la decencia, dice Jorge Rojas. A mí, Camila, Gustavo Bolívar, como siempre, me suena muy franco, muy sincero. Es muy desparpajado y muy abierto para hablar y contar cosas. Siempre lo ha hecho y siempre da la cara. Lo que no me cuadra, Camila, es eso que él menciona sobre la salida de las personas de confianza del presidente Petro, los que ideológicamente se han identificado con él, los que durante años han trabajado a su lado. Menciona a Alexander López, a Susana Mohamed, a Gloria Inés Ramírez, y que ahora resulta que sus grandes amigos son Laura Sarabia y Armando Benedetti, que confía plenamente en ellos. Esa parte sí es la que yo no logro entender. O sea, que uno sacrifique la amistad de años y la identidad ideológica con algunas personas por unas nuevas amistades de la noche a la mañana. Esa parte creo que no es del todo precisa de parte de Bolívar. Sí, chirría un poco, porque cuando él habla de situaciones tan específicas y tan descriptivas, uno se lo puede imaginar, pero esa parte a mí también como que no me sonó. Pero mire, Camila, a mí me parece un poco inverosímil estar hablando de si el presidente es un drogadicto o no en medios de comunicación, en la ciudadanía, ¿no? Es complicado para un país estar en esta situación. Digamos que no tenemos pruebas. Cuando el río suena, piedras lleva, dice el dicho, pero realmente, ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo comprobamos los ciudadanos que realmente
realmente el presidente tendría un problema de salud mental como es la drogadicción y cómo enfrentarlo, porque realmente la drogadicción, el alcoholismo despersonalizan y ahí sí que va a afectar lo público, el manejo que él tiene del gobierno. Es una situación compleja que, si me pregunta usted, Camila, no sé cómo podríamos salir de ella, exceptuando que el presidente pues se someta a un examen psiquiátrico, un examen médico para nosotros poder comprobarlo. Lo único que me queda aquí es si es verdad lo que dice el señor Bolívar, que nunca lo ha visto, que no cree, cuál es la intención real de Leiva al estar revelando este tipo de situaciones. Sí, yo entiendo la posición del señor Gustavo Bolívar, pero una cosa es defender a un amigo, que uno quisiera defender siempre a los amigos, y otra cosa es defender al funcionario. Y en este momento él debe defender o mirar cómo defender el funcionario que es el presidente de la República. Y yo sí considero que las personas que son tan cercanas a Gustavo Petro, no solamente sentimentalmente, sino que están tan cercanas en su mandato, deben decirle que se haga un examen o que haga público un examen. ¿Por qué? Porque es que ya es demasiado durante mucho tiempo y desde antes de la columna de María Jimena Duzán que se ha comentado esto, y eso es algo que merece la atención por ser el presidente, y esto aquí no se trata de moralismos, se trata del presidente de la República y que no estamos poniendo un velo oscuro ni sobre la enfermedad mental ni sobre el consumo de drogas, sino simplemente es un asunto de transparencia con los votantes. Pues vamos a ver si hay un pronunciamiento adicional del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, que es como se comunica principalmente con los colombianos, más allá de decir que en París hay cosas mucho más interesantes que ver y que hacer que hablar con el ex canciller Leiva. Pero vamos a hablar de otro presidente.